¿Cuál ha sido la noticia global más deprimente que escuchaste este año? Ha habido muchas para elegir, ya sea las atrocidades cometidas en la ciudad de Al-Fasha en Sudán, hasta las revelaciones sobre la magnitud y brutalidad de la represión estatal en la Siria de Assad, hasta los titulares de los campos de batalla globales en Ucrania, Gaza, el Congo, el Sahel y otros lugares. Este noviembre, un periodista italiano y un grupo de investigadores en Milán sumaron otro contendiente a la conversación. Una serie de crímenes horribles que pudieron haber quedado impunes durante más de 3 décadas. Se les llamó los safaris de francotiradores. Aunque se han comentado como rumores desde el fin de la guerra de Bosnia, nunca hubo una investigación formal ni enjuiciamiento en ningún país. Pero si la información que ahora posee Italia es precisa, entonces ciudadanos adinerados de Italia y de todo el mundo occidental podrían haber descendido sobre la sitiada ciudad de Sarajevo y pagado por una especie de vacaciones. Esto debería ser impensable. Tomando posiciones en un nido de francotiradores, observando objetivos en los infames callejones de Bosnia y matando civiles que tenían la mala suerte de quedar en su mira. ¿Qué es un safari de francotiradores? Para responder, debemos hablar primero de su destino, no de sus viajes. Sarajevo es la capital de Bosnia y Herzegovina, conocida también como Bosnia. Hoy en día, la nación está dividida en 2 entidades autónomas, la Federación de Bosnia y Herzegovina, compuesta principalmente por bosnios étnicos y croatas, y la República Srpska, hogar principalmente de serbios étnicos. A inicios de los 90, la población antes de la guerra era de 500.000. La ciudad de Sarajevo era la capital de una nación que apenas había declarado su independencia del ahora extinto estado de Yugoslavia. Entonces, como ahora, Bosnia y el resto de los estados ex-yugoslavos de la región de los Balcanes son lugares donde las tensiones étnicas pueden ser muy intensas. Cuando Bosnia y Herzegovina declaró su independencia, la población serbia étnica no aceptó ser minoría en una nación unificada. En su opinión, la República Srpska que conocemos hoy no debería haber sido una región autónoma dentro del país, sino su propio estado soberano, con las áreas de mayoría bosnia firmemente bajo su control. Su respuesta fue el sitio de Sarajevo, un cerco iniciado en abril de 1992 que duró casi 4 años. Para decirlo sin rodeos, el sitio de Sarajevo fue la miseria en forma humana. Entre 340.000 civiles quedaron atrapados en la ciudad junto a unos 70.000 soldados del ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, quienes en su mayoría solo tenían armas ligeras a su disposición y carecían de la capacidad para romper el cerco. Apuntando sus armas hacia adentro, la fuerza era mucho menor, no superaba los 23.000 serbios bosnios en su punto máximo y usualmente era menos. Pero tenían ventaja con artillería pesada, tanques y el cerco. Observaban la ciudad desde todos los ángulos, anticipaban y respondían a cualquier concentración enemiga, desatando el infierno sobre los habitantes. También contaban con el apoyo de la nación vecina y mucho más poderosa de Serbia. Liderados por un hombre cuyo nombre ahora vive junto a algunos de los criminales de guerra más despreciados de la historia, Slobodan Milošević, el último líder de Yugoslavia. Muchas de las fuerzas sitiadoras estaban en efecto bajo el control directo de Milošević o eran exmiembros de las Fuerzas Armadas de Yugoslavia, quienes convenientemente aparecieron en Sarajevo con uniformes nuevos pero usando sus propias armas. Incluso los tanques y piezas de artillería que esencialmente provenían de Milošević se separaron hacia la República Srpska como parte de la desintegración de Yugoslavia. Serbia estaba feliz de dar munición, combustibles, suministros, inteligencia y apoyo diplomático a los serbios de Bosnia. Es importante entender que, aunque Sarajevo estuvo sitiada y soportó el conflicto, el objetivo final de los serbios de Bosnia y Milošević no era capturar la ciudad. Su objetivo era forzar a los líderes de Bosnia y la comunidad internacional a aceptar la partición del Estado y permitir una nación serbia soberana. Eso era clave para los serbios en Bosnia y Serbia, ya que Serbia seguía unida con Montenegro y los serbios étnicos eran mayoría nacional, pero no por mucho. Sin importar sus motivos, los serbios bosnios querían usar Sarajevo como palanca, salvo lo que ellos mismos proponían. Este dolor y sufrimiento podría acabar mañana. Por lo tanto, no tenían que ponerse en riesgo entrando a la ciudad y arriesgándose a un combate urbano intenso. Los defensores bosnios, menos equipados, podían igualar condiciones en combates cercanos. Su objetivo era causar dolor y terror a tal escala que el liderazgo de Bosnia o la comunidad internacional no pudiera justificar que el asedio continuara.
Los combatientes serbo-bosnios podían aislar la ciudad de comida, agua, electricidad y combustible externos para lograrlo. Bombardeaban la ciudad sin distinción y realizaban incursiones para causar caos y salir antes de que el otro bando reaccionara. Y tan peligrosas como eran cada una de esas armas, las fuerzas serbo-bosnias sabían que podían aprovechar una última herramienta para lograr el máximo efecto. Francotiradores disparan desde lejos usando las colinas alrededor de la ciudad para crear nidos y operar en pequeños equipos para causar máximo daño. Las fuerzas serbo-bosnias pasaron la gran mayoría del asedio disparando hacia la ciudad. Cuando los defensores bosnios asomaban la cabeza, entonces, por supuesto, los combatientes serbios hacían todo lo posible por eliminarlos. Su lista de objetivos aprobados incluía más que solo combatientes. Se autorizó a los francotiradores disparar a ancianos, civiles desarmados y niños. Todo en nombre de imponer costos y una miseria tan profunda a los líderes de Bosnia que se verían obligados a capitular. Los contrafrancotiradores hicieron lo mejor que pudieron desde adentro, pero luchaban desde una clara desventaja. Con el asedio prolongado por años, las fuerzas serbo-bosnias aprovecharon la ruptura del orden civil. La falta de comida y agua obligaba a los civiles a salir seguido de sus casas. Y ya fuera que intentaran moverse por sus vecindarios, hacer fila para el pan o recolectar agua, actuaban de maneras predecibles, a la vista de los francotiradores que no temían matarlos. A medida que avanzaba el asedio, los francotiradores se volvieron muy hábiles para manipular a la población civil de la ciudad, matando a una persona inocente para atraer la atención de los rescatistas, quienes también podían ser asesinados. Atacando para que los civiles huyeran hacia una línea de fuego establecida, incluso confiando en miras modificadas para mostrar la distancia exacta desde un nido de francotirador. Aunque el disparo de los francotiradores no era continuo y debido al pequeño número de las fuerzas sitiadoras, solo podían dedicar a unos cuantos francotiradores a ese esfuerzo. Mientras mantenían el sitio, ellos provocaron terror en Sarajevo. Sin embargo, ciertas calles eran conocidas como callejones de francotiradores, donde se sabía que siempre había fuerzas de francotiradores presentes. Siempre vigilando, disparando desde las áreas circundantes o aprovechando ventanas oscuras, donde lograron infiltrarse en la ciudad, según los datos presentados en los juicios por crímenes de guerra. Mucho después, los disparos eran diarios, coordinados y se disparaban cientos de balas al día en promedio. Según el Centro de Investigación y Documentación en Sarajevo, el número de muertos durante todo el sitio de Sarajevo asciende a 5.434 civiles, incluyendo 1.601 niños, con 56.000 civiles, más heridos entre ellos 15.000 niños. Según Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tras el sitio, 2 de cada 5 niños en la ciudad fueron atacados por francotiradores y más de la mitad presenció una muerte. Estimaciones oficiales indican que cerca de 1.000 civiles murieron por francotiradores y varios miles resultaron heridos. Pero por los muchos problemas para contar a los muertos durante el sitio, clasificar los tipos de muertes por disparos y determinar su causa. En zonas bombardeadas por artillería al momento de las muertes, es probable que la proporción de víctimas por francotiradores fuera mucho mayor. Durante el asedio murieron más de 6.100 defensores bosnios y 2.241 combatientes serbo-bosnios. Ahora pintamos un cuadro tan detallado del infierno de Sarajevo, porque queremos que realmente entiendas lo que significa decir que una persona fue a Sarajevo a un safari de francotiradores. Durante el resto de nuestra charla de hoy, te animamos a recordar 2 cosas. Que cuando hablamos de una persona que paga para participar en operaciones de francotiradores disparando hacia Sarajevo, que en esto es en lo que estaban participando. Y que en el momento del asedio no había ninguna ilusión en todo el mundo sobre exactamente lo que estaba sucediendo. Las Naciones Unidas efectuaron 13.000 vuelos durante este periodo para mantener con vida a la población sitiada. La OTAN realizó operaciones continuas para terminar el asedio y mantuvo cerrado el espacio aéreo de la ciudad por más de 2 años. Las naciones, especialmente en Europa y Norteamérica, iban a estar discutiendo. Sabían muy bien lo que estaba pasando en Sarajevo durante ese tiempo. No se puede afirmar que alguien que participó en un safari de francotiradores en ese tiempo no entendiera en qué estaba involucrado. La primera pregunta es sencilla. ¿Qué es un safari de francotiradores? Es un acto de guerra. Turismo recreativo, viaje deliberado a una zona de conflicto activo con el fin de hacer turismo, exploración u otra aventura, donde la percepción de emoción y peligro suele ser parte del atractivo.
En las acusaciones sobre Sarajevo, la conducta de los presuntos responsables supera el turismo pasivo. Esos extranjeros adinerados que supuestamente viajaron a Sarajevo pagaban por el privilegio de cazar humanos recreativamente. Sarajevo no es la primera vez que ocurre la caza recreativa de humanos en la historia. No es raro que asesinos seriales o aspirantes participen en esta práctica, como Robert Hansen en Alaska, Estados Unidos, en los 70 y 80. Tampoco es algo completamente desconocido durante periodos de guerra. En la Guerra Civil Española, jóvenes ricos cazaban campesinos a caballo, en parte por diversión. En las guerras es común que combatientes y civiles armados rastreen y eliminen a personas o grupos por distintas razones. En guerras mundiales, muchos han viajado para luchar junto a estados o actores no estatales. Posiblemente porque algunas de esas personas a nivel individual querían aprovechar la oportunidad y satisfacer algún oscuro deseo de quitar vidas humanas. Las acusaciones en Sarajevo de que extranjeros pagaron por ser escoltados a la zona de guerra y disparar a civiles desde lejos representarían una industria de guerra sin equivalente moderno conocido. Ahora los rumores sobre safaris de francotiradores durante la guerra de Bosnia no son nada nuevo, y en partes de Bosnia y en la región más amplia de los Balcanes, en gran medida se entienden como otra de las injusticias de la guerra que hasta ahora han quedado impunes. Medios italianos señalaron posibles clientes de safaris de francotiradores desde los años 90. Un documental de la British Broadcasting Corporation de 1992, Épicas Serbias, mostró al extremista ruso Eduard Limanov, quien viajó a Serbia para luchar. Se le permitió disparar a la ciudad con una ametralladora para cualquier propósito. Es importante señalar que el documental no afirmó que Limanov estuviera pagando por ese privilegio, lo que lo hace más parecido, digamos, a una persona que va a pelear de cualquier lado en la guerra de Ucrania o a un extremista ideológico que fue a unirse al Estado Islámico a mediados de la década de 2010. En 2007, el infante de Marina retirado John Jordan testificó en un tribunal de crímenes de guerra tras ser voluntario como bombero en Sarajevo. Durante el asedio dijo haber visto a forasteros escoltados por el lugar. Posiciones conocidas de francotiradores por parte de combatientes serbios, portando armas inusuales y vestidos de una manera que sugería que no formaban parte de ningún grupo que participara en el asedio. El periodista italiano Luca Leone afirmó en su libro de 2014 Los bastardos de Sarajevo que italianos y otros europeos pagaban por viajar el fin de semana a la ciudad para disparar a civiles. Los rumores sobre safaris de francotiradores en Sarajevo no se popularizaron fuera de Bosnia hasta 2022, cuando el documentalista esloveno Miran Supanic estrenó Sarajevo Safari. El documental mostró una ruta para turistas extranjeros que querían unirse al asedio, quienes primero habían llegado a la capital serbia, Belgrado, después usar los traslados logísticos del ejército para llegar a zonas de combate en Bosnia. La película se inspiró en el testimonio de un oficial de inteligencia esloveno anónimo que dijo haber presenciado 7 tiroteos de francotiradores, pagando a turistas extranjeros. Un oficial de inteligencia de Bosnia interrogó a un combatiente serbio, quien afirmó haber visto a varios italianos que pagaron por disparar a civiles. Entre otras acusaciones, la película afirmaba que las fuerzas serbias de Bosnia incluso hicieron una lista de precios. Matar a un adulto ya era caro, pero para matar a un niño, Taurus tendría que pagar extra. Tras su estreno, la película causó el impacto esperado en las audiencias internacionales informadas y desató una fuerte condena de la República Srpska y veteranos serbobosnios que negaron las acusaciones. Absolutamente. Sin embargo, en general, la reacción global en ese momento fue como si la comunidad internacional hubiera sido golpeada. La mayoría estuvo de acuerdo en que las acusaciones y los comportamientos descritos eran horribles, pero estaban divididos sobre si debían tomarse en serio. Reabrir investigaciones por un documental sin detalles suficientes no daba a los fiscales una base clara para empezar. Sin embargo, todo eso cambió antes. Este episodio se escribió cuando el periodista Ezio Gavazzani presentó una denuncia ante la Fiscalía de Milán. Años después de ver Sarajevo Safari, Gavazzani al parecer trabajó en privado, reuniendo pruebas, siguiendo pistas y recopilando suficiente información como para que pudiera haber una base para un caso legal. La exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karatz, aportó un informe propio. Karatz es ella misma una sobreviviente del asedio y brindó apoyo basado en las pruebas que tenía ella y la ciudad a su disposición. En noviembre, la Fiscalía de Milán inició la primera investigación internacional sobre safaris de francotiradores, lo que fue noticia. Ese esfuerzo se enfocará en los italianos sospechosos de ir a Sarajevo a participar.
y, si es posible, los acusará de homicidio voluntario agravado por crueldad y motivos viles. La investigación en Milán apenas inicia, y a pesar de la documentación limitada que se ha compartido hasta ahora, tenemos que ser muy claros. Las acusaciones de que italianos u otros extranjeros pagaron para participar en safaris de francotiradores en Sarajevo son solo eso. Acusaciones aún no comprobadas en un tribunal. Como en toda investigación, es posible que este esfuerzo no tenga resultado. Aunque funcione, el proceso apenas inicia. Así que a lo largo del episodio de hoy no podremos compartir acusaciones específicas contra personas específicas, describir información obtenida durante el proceso de investigación o darte siquiera la más mínima idea de cómo terminará esta historia. No hay bola de cristal. Podemos concluir el episodio de hoy resaltando algunas afirmaciones recientes sobre los safaris de francotiradores y dar una idea general tanto de las personas que eligieron participar como de las atrocidades que decidieron cometer. Aunque esta investigación se enfoca en italianos, se sospecha que personas de otras naciones ricas también pagaron por viajar a Bosnia y participar. Eso incluye personas de Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Rusia, entre otros. ¿Qué personas? El periodista italiano que presenta estos cargos, Ezio Gavazzani, los describió como, cito, personas adineradas con reputación, empresarios, personas con una pasión por las armas para satisfacer, que preferían irse a la cama con un rifle, con dinero a su disposición y los contactos adecuados de facilitadores entre Italia y Serbia. Algunos quizá eran serbios étnicos, pero al menos un grupo no lo era. En cambio, buscaban unirse a la guerra solo para cumplir un deseo personal. En Italia, país fronterizo con la ex Yugoslavia, participantes locales e internacionales se reunían en Trieste en grupos organizados por personas aún desconocidas. Normalmente, durante fines de semana, esas personas eran transportadas en avión por la aerolínea serbia Aviogenex al área cercana a Sarajevo. Pagaban directamente a las fuerzas serbobosnias unos $116,000 estadounidenses ajustados por inflación. Desde ahí, los turistas podrían pagar más para matar a ciertos tipos de personas. Los niños, como dijimos, son los más caros. Según Gavazzani, matar a personas mayores era gratis. La película Safari en Sarajevo señala que esos turistas solían tener experiencia en casa. Normalmente llevaban sus propias armas a la zona de guerra, en vez de usar el equipo disponible. Quienes no tenían armas solían encontrar un rifle y un lugar estratégico listo para ellos. Los llevaban a los nidos de francotiradores, donde en sus largos fines de semana podían disparar libremente a civiles, niños, rescatistas y otros posibles blancos, suponiendo que siguieran pagando los precios. Gavazzani afirma que al menos 100 personas participaron en estos safaris de francotiradores durante la guerra, aunque podrían ser más. Y, según cuenta Gavazzani, estas personas no estaban motivadas por ningún deseo de ver ganar a los serbios de Bosnia o de ver perder a la Bosnia soberana. Citando de nuevo, no había motivaciones políticas ni religiosas. Eran personas ricas que iban allí por diversión y satisfacción personal. Estamos hablando de personas que aman las armas y que quizás van a campos de tiro o de safari en África. Fin de la cita. Ahora, obviamente, si estas acusaciones son precisas, entonces los combatientes serbo-bosnios en el terreno estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. De acuerdo con los investigadores italianos, la inteligencia serbia probablemente sabía de los viajes turísticos y posiblemente los facilitó. La posible implicación de la aerolínea estatal de Serbia es especialmente grave, pues implicaría conocimiento de la situación. No solo en un pequeño grupo de la inteligencia serbia, sino también entre muchos más en toda la burocracia estatal. En el terreno, los combatientes serbobosnios apoyaron la actividad, facilitando observadores y seguridad. Aunque es posible que se quedaran con el dinero recolectado, no hay indicios claros de que no se usara de otra forma. Quizá para enriquecer a personas de mayor rango en la cadena de mando, o quizá para financiar la continuación del propio asedio. Las tropas que supuestamente ayudaron eran leales a Radovan Karadzic, presidente de la República Srpska en ese entonces, y un hombre conocido con precisión como el Carnicero de Bosnia. Karadzic cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2016 por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es posible que nunca se conozcan algunos detalles sobre las partes involucradas. Han pasado 30 años desde el fin del sitio de Sarajevo. Muchos sobrevivientes de todos los bandos han muerto desde entonces. Y las personas que estuvieron involucradas en estos supuestos safaris o que trabajaron para facilitarlos han tenido varias décadas para ocultar o destruir cualquier evidencia de lo que hicieron.
Quienes creían estar a salvo probablemente ya notaron el potencial de nuevas investigaciones. Ellos, sobre todo fuera de Italia, probablemente tendrán varios años de ventaja antes de que los investigadores comiencen a investigar. Si se revela que los clientes pagaron por participar en los safaris de francotiradores, es muy probable que enfrenten un juicio por crímenes de guerra y podrían convertirse en las primeras personas de sus respectivos países en enfrentar un tribunal por crímenes de guerra, por actos cometidos como civiles, sin formar parte de un ejército formal en el momento de la ofensa. Sin embargo, un juicio así aún está muy lejano. Conforme avanza la investigación en Italia, enfrentará fuertes negaciones de los veteranos serbobosnios y el gobierno de la República Srpska. Tendrá que presentar pruebas lo suficientemente contundentes como para superar evaluaciones opuestas, incluso de lugares como Gran Bretaña, donde soldados desplegados en Bosnia en los 90 dijeron a la British Broadcasting Corporation que esas afirmaciones son, cito, un mito urbano y logísticamente difíciles de lograr. Francamente, estas investigaciones deberán enfrentarse a la inercia tras 3 décadas de inacción. Y durante 30 años, el mundo ha esperado que estos safaris de francotiradores sean solo una leyenda. Es comprensible esperar que algo así no haya sucedido. En frentes de guerra, esperamos que investigaciones internacionales aporten pruebas concluyentes para resolver esto y afirmar que, al menos, hay un círculo del infierno aún no explorado por la humanidad moderna. Negar que estos safaris de francotiradores ocurrieron y descartar esas acusaciones, como hizo la comunidad internacional por décadas, siempre fue perjudicial para quienes sobrevivieron al asedio y quienes no pudieron salir. Descubrir que estos safaris de francotiradores no ocurrieron sería una buena noticia, pero no buscar la verdad, sea cual sea, siempre ha sido una tragedia. Gracias por vernos.